30%. Eso es lo que falló de los $500 que invertimos en reserva de alimentos para 6 meses. No falló por mala suerte. No falló por un error puntual. Falló porque la mayoría de las guías de preparación alimentaria ignoran 3 factores que la ciencia de conservación lleva décadas documentando: la temperatura real de almacenamiento en un apartamento urbano, la humedad relativa sin control y el error de confiar en la fecha de caducidad impresa en lugar de las condiciones reales de almacenamiento. Compramos 36 productos en 4 categorías: enlatados, granos secos, liofilizados comerciales y kits de emergencia de Amazon. Los almacenamos durante 2 meses en condiciones reales, no en una bodega climatizada. A los 2 meses, abrimos todo y documentamos exactamente qué encontramos. Los resultados tienen 2 sorpresas. La primera: algunos productos con garantía de 5 años mostraron deterioro antes de cumplir 2 meses. La segunda: los métodos correctos de almacenamiento cuestan menos que los kits comerciales y producen resultados radicalmente mejores. 36 productos, 2 meses. Datos reales. Empezamos. La reserva de alimentos no es prepping extremista, es gestión económica doméstica. Y los datos lo demuestran con claridad. La FAO documentó en su informe de 2023 que el precio internacional del trigo aumentó un 40% entre 2021 y 2023, impulsado directamente por la interrupción de exportaciones ucranianas. El girasol subió un 62% en el mismo periodo. En términos prácticos para un hogar español, los cereales, los aceites vegetales, las harinas y los productos derivados de trigo aumentaron entre un 25 y un 45% en precio de estante en menos de 24 meses. Una reserva alimentaria de 6 meses comprada en enero de 2022 habría representado un ahorro real documentado del 30% en esas categorías específicas antes de que llegara a su fecha de consumo prevista. No es preparacionismo, es arbitraje económico temporal. ¿Por qué 6 meses? Los organismos de gestión de emergencias de España, Chile y México recomiendan reservas de entre 72 horas y un mes. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos recomienda 3 meses para resiliencia ante interrupciones de cadena de suministro. El periodo de 6 meses cubre el escenario de crisis económica moderada, documentado en el historial de países como Argentina, Venezuela y Líbano, donde las interrupciones de suministro básico duraron entre 4 y 8 meses en los episodios más recientes. ¿Por qué 2 meses como periodo de test? Porque la literatura científica sobre conservación de alimentos establece que los primeros fallos de almacenamiento incorrecto son detectables entre la semana 6 y la semana 12. Si un producto va a fallar por humedad, temperatura o error de empaque, lo hará en ese rango. Esperar 6 meses para descubrir que el 30% de la reserva está inutilizable no es un test, es una emergencia real. Las condiciones del experimento reflejan exactamente un apartamento urbano estándar sin preparación especial. Temperatura variable entre 16 grados en invierno y hasta 29 grados en verano según el piso y la orientación. Humedad relativa entre el 50 y el 75% sin control activo. Y exposición ocasional a luz indirecta en el espacio de almacenamiento. 36 productos, 4 categorías, 2 meses de almacenamiento real. El criterio de evaluación es simple. ¿Sirve para comer o no sirve? Y si sirve, ¿cuánto de su valor nutricional original conserva? 36 productos en 4 categorías con criterios de evaluación uniformes. Los mismos criterios para cada uno, sin excepciones. Categoría 1, 18 enlatados a $87. Atún, sardinas, legumbres, verduras y tomate. Fecha de caducidad entre 3 y 5 años. Almacenados en estantería de cocina sin control de temperatura. Categoría 2, 8 productos de granos secos a $45. Arroz, lentejas, garbanzos, avena y quinoa. Almacenados en sus bolsas de plástico originales. Fecha de caducidad declarada entre 12 y 24 meses. Categoría 3. 6 productos liofilizados comerciales de gama media-alta a $210 totales. Fechas de caducidad declaradas de 5 a 25 años. Almacenados según instrucciones del fabricante. Categoría 4.
4 kits completos de Amazon a $158. Kits de cobertura de 72 horas a una semana. Fecha de caducidad declarada entre 3 y 5 años por kit. Los criterios de evaluación son 4. Primero, integridad física del envase a los 2 meses. Segundo, olor y aspecto al abrir, porque cualquier desviación del olor esperado es un indicador de deterioro independientemente de la fecha impresa. Tercero, tipo de deterioro y su implicación nutricional. Cuarto, replicabilidad del error. ¿Fue el producto o fue el protocolo? Las condiciones de almacenamiento medidas con instrumentos. Temperatura promedio de 23 grados con máxima de 29 en agosto. Humedad relativa. Promedio de 62%, con máxima de 78 tras lluvia prolongada. Esas condiciones no son las ideales, son las reales. El objetivo del test no es demostrar que la conservación funciona en condiciones perfectas. Es documentar lo que pasa cuando un hogar urbano estándar lo intenta sin protocolo especializado. Los criterios de rotación y revisión se aplican igual a todas las categorías. Revisión visual mensual de integridad de envase, registro de temperatura mínima y máxima con el termómetro digital y verificación de humedad relativa con el higrómetro. 15 minutos al mes son suficientes para detectar el 90% de los fallos antes de que sean irreversibles. Empezamos con la categoría 1, los enlatados. 18 enlatados. 4 fallaron antes de los 2 meses. El 22% de la categoría en productos con fecha de caducidad impresa de 3 a 5 años. Los 4 fallos fueron por abombamiento. El término técnico es hinchazón anaeróbica. El interior del bote desarrolla presión positiva por actividad bacteriana o por reacción química entre el contenido ácido y el metal de la lata. En los 4 casos, el fallo ocurrió en la estantería de la cocina, expuesta a temperatura variable entre 16 y 29 grados durante 2 meses. La variación térmica, no la temperatura alta sostenida, es el factor determinante en la formación de presión interna. Una lata sometida a ciclos de calentamiento y enfriamiento experimenta expansión y contracción del metal que acelera la microoxidación interior. En un apartamento mediterráneo sin climatización, ese ciclo ocurre todos los días. Los productos que fallaron: 2 latas de tomate triturado, una de atún en aceite de girasol y una de garbanzos cocidos. El patrón es técnicamente coherente. 3 de los 4 contenían ácidos o aceites poliinsaturados que reaccionan con mayor facilidad con el interior metálico bajo condiciones de temperatura variable. Los enlatados de granos en agua, las legumbres en salmuera y las sardinas en aceite de oliva permanecieron completamente intactos. Mismo formato, mismo fabricante en algunos casos, mismo tiempo de almacenamiento. La diferencia, el contenido químico del producto y la temperatura de almacenamiento. La solución no cuesta nada adicional: almacenar en el punto más fresco y estable del apartamento. El suelo de un armario interior o de un pasillo interior tiene una temperatura media 10 grados inferior a una estantería de cocina, con variación máxima de 4 a 5 grados estacionales. Con ese simple cambio de ubicación, los mismos enlatados habrían pasado los 2 meses sin incidente. Categoría 2. Los granos secos. 8 productos de granos secos. 3 fallaron. El 38% de la categoría. El peor ratio del test completo. Los 3 fallos fueron por humedad. El arroz en bolsa de plástico original mostró grumos y aroma a moho a la semana 8. Las lentejas presentaron micelio visible a la semana 7. Los garbanzos secos en bolsa de papel desarrollaron humedad superficial a la semana 9. La causa raíz es documentada y conocida en la industria de conservación. Las bolsas de plástico termoselladas del supermercado no son herméticas. Permiten un intercambio continuo de vapor de agua con el ambiente exterior. En un apartamento con humedad relativa entre 60 y 75%, esa permeabilidad produce un aumento gradual de la humedad interna del producto que alcanza el punto de activación de esporas fúngicas entre la semana 4 y la 12, dependiendo del producto. La solución es transferir los granos a botes de polietileno de alta densidad, HDPE, con tapa de rosca hermética y junta de silicona, del mismo tipo que los bidones de agua del test del vídeo 3. Un bote de 4 litros HDPE
Cuesta entre 3 y 6 euros y puede almacenar 2 kilos de arroz. Con esa transferencia y un absorbente de oxígeno de 2 centavos, la vida útil real del producto pasa de 12 meses en bolsa original a 5 o más años en las mismas condiciones de temperatura y humedad del apartamento. Los 5 granos almacenados en botes HDPE desde el inicio del test permanecieron intactos a los 2 meses. Arroz, lentejas, garbanzos, avena y quinoa. Mismo apartamento, misma humedad, misma temperatura. 0 fallos. La única diferencia fue el contenedor. Categoría 3. Los liofilizados comerciales. 6 productos liofilizados de gama media-alta, con precios entre 12 y 40 euros por unidad y fechas de caducidad declaradas de 5 a 25 años. 2 de 6 mostraron deterioro detectable a los 2 meses. Los 2 casos no fueron fallos de seguridad alimentaria. El producto seguía siendo comestible. Fueron deterioros de calidad. La textura al rehidratar era significativamente inferior a la esperada, y el sabor mostraba notas rancias en uno de los casos. La causa documentada fue la apertura y el cierre repetido del envase durante los 2 meses de test para verificar el estado interior, lo que permitió la entrada acumulada de humedad ambiental en pequeñas dosis. El fallo de los liofilizados no es un fallo del producto, es un fallo del protocolo de usuario. Los liofilizados comerciales son efectivos para lo que dicen que son: almacenamiento a largo plazo de un envase sellado, cerrado, intacto. En el momento en que se abre el envase para inspección o consumo parcial, la vida útil residual cae drásticamente, porque el interior pierde la atmósfera controlada de nitrógeno o vacío que garantiza la conservación. Los 4 liofilizados que no fueron abiertos durante los 2 meses permanecieron en perfecto estado visual, olfativo y de textura. El precio promedio por caloría del liofilizado es entre 4 y 8 veces superior al del grano seco equivalente almacenado correctamente. Para una reserva orientada a la relación costo-beneficio, los liofilizados son un complemento de alta densidad calórica para situaciones de movilidad o emergencia de corta duración, no la base de la reserva de 6 meses. Categoría 4. Los kits comerciales de Amazon. 4 kits de emergencia entre 40 y 75 euros. 3 de 4 llegaron con al menos un producto ya caducado en el momento de la compra. 75% de defectos en la categoría. Este es el resultado más importante del test y el que el marketing de preparación emergencia nunca menciona. Los kits comerciales de emergencia son ensamblados, no fabricados. El proveedor compra productos de distintas marcas, con distintas fechas de caducidad y distintos orígenes, y los empaqueta en una caja con una fecha de caducidad de conjunto. En ninguno de los 3 kits defectuosos era el kit completo el que había caducado. Era 1 o 2 productos específicos dentro del kit, normalmente los de vida útil más corta, que el ensamblador incluyó sin verificar la fecha individual de cada componente. Los productos caducados encontrados al abrir cada kit: una barrita energética con fecha de caducidad de 4 meses anteriores a la compra, 2 sobres de bebida isotónica con fecha vencida en el mismo mes de la compra, y un sobre de caldo en polvo con fecha vencida 6 semanas antes. La fecha en la caja del kit estaba correcta. El problema estaba en los productos individuales que el ensamblador no verificó. La lección técnica: los kits comerciales de emergencia requieren verificación individual de cada producto al recibirlos. Sin esa verificación, se asume que todos los componentes tienen la vida útil indicada en el kit, cuando en realidad algunos pueden estar ya comprometidos o próximos a caducar. El tiempo de verificación: 15 minutos. El costo de no hacerlo: descubrir el problema en el momento en que realmente lo necesitas. El dato más relevante de toda la categoría 4 no es el 75% de defectos. Es que el único kit sin defectos era el de mayor precio, 75 euros, y también el único en el que el ensamblador había verificado y etiquetado individualmente cada producto. El precio no garantizó la calidad. El proceso de verificación sí. Esa distinción define exactamente qué vale la pena pagar en preparación alimentaria y qué no. Los datos del test ordenados permiten una comparación que la mayoría de las guías no presenta. Enlatados sin control de temperatura: 4 de 18 fallaron, 22% de la categoría. Causa:
Variación térmica de 15 grados entre estaciones. Tipo de fallo: abombamiento por presión interna. Ocurrió al mes 2. Granos secos en bolsa original. 3 de 8 fallaron. 38%. Causa: humedad relativa mayor del 60% sin barrera hermética. Tipo de fallo: desarrollo de micelio. Ocurrió entre semanas 7 y 9. Liofilizados abiertos repetidamente. 2 de 6 deteriorados. 33%. Causa: entrada de humedad acumulada por apertura múltiple. Fallo de calidad, no de seguridad. Kits comerciales de Amazon. 3 de 4 con defectos graves. 75%. Causa: productos con caducidad previa, incluidos por el ensamblador sin verificación individual. Granos en bote, HDPE hermético. 0 fallos. Mismo apartamento, misma humedad, misma temperatura. Diferencia: el contenedor. Enlatados en ubicación fresca y estable. 0 fallos. Mismo producto. Diferencia: la ubicación. El patrón es inequívoco. Todos los fallos comparten dos causas raíz: o temperatura con variación superior a 10 grados, o humedad relativa superior al 60% sin barrera hermética. Sin ninguna de esas condiciones adversas, 0 fallos en el test. Lo más revelador del test es la comparación de costo real. La reserva de $500 sin protocolo produjo $150 de pérdida efectiva en 2 meses. 30% del total. Una reserva equivalente en calorías y variedad, preparada con el protocolo correcto, costaría entre $180 y $210. La diferencia no está en los alimentos. Está en eliminar los kits comerciales premium que añaden precio sin añadir fiabilidad, y en sustituir los granos en bolsa original por granos en bote HDPE. Dicho sin rodeos, la reserva correcta cuesta menos de la mitad que la reserva fallida y produce 0 fallos en las mismas condiciones de almacenamiento. La gestión del protocolo, no el precio de los productos, es el factor determinante. El ranking por relación costo-efectividad. En primer lugar, los granos secos en bote HDPE. Arroz, lentejas, garbanzos y avena a entre 4 y 10 céntimos por caloría, con 5 a 8 años de vida útil real, y 0 fallos en el test. En segundo lugar, los enlatados de legumbres y pescado en la ubicación correcta. En tercer lugar, los aceites en botella opaca almacenados en oscuridad. En último lugar, como base de reserva, los kits comerciales y los liofilizados. La recomendación concreta para una reserva de 6 meses para 2 personas con 0 fallos esperados: €120 en granos secos en botes HDPE, €60 en enlatados seleccionados almacenados en el punto más fresco del apartamento, y €30 en aceites de oliva en botella opaca y sal. Total, €210, sin kits comerciales, sin liofilizados como base, con protocolo FIFO y revisión mensual de temperatura y humedad. Para visualizar la diferencia de forma concreta, con €210 bien ejecutados obtienes 6 meses de cobertura calórica para 2 personas con 0 fallos documentados. Con €500 sin protocolo obtienes 4 meses de cobertura real porque el 30% de los productos falla antes de su fecha prevista. El protocolo correcto no solo es más barato, produce un 25% más de cobertura temporal por el mismo presupuesto. El error más frecuente en la preparación de reservas alimentarias es confiar en la fecha de caducidad impresa sin verificar las condiciones de almacenamiento reales. La fecha impresa asume temperatura entre 15 y 20 grados y humedad inferior al 60%. Fuera de esas condiciones, la vida útil real puede ser entre un 30 y un 60% inferior a la indicada. La fecha impresa es una estimación condicionada, no una garantía absoluta. El segundo error es almacenar granos en su envase original de supermercado. La bolsa de plástico termosellada es una barrera de transporte, no un contenedor de almacenamiento a largo plazo. Su permeabilidad al vapor de agua produce la entrada gradual de humedad que genera micelio en semanas. Transferir a bote HDPE con junta hermética multiplica la vida útil real por 3 a 5 sin ningún costo adicional de producto. El tercer error es abrir los liofilizados para inspeccionar el estado.
cada apertura introduce humedad ambiental acumulada que degrada el producto. El protocolo correcto: no abrir hasta consumir todo el contenido en una sola sesión, o transferir el resto inmediatamente a un envase hermético con absorbente de oxígeno. El cuarto error es comprar kits comerciales sin verificar las fechas individuales de cada producto. Los kits son ensamblados con componentes de múltiples marcas. La fecha en la caja refleja el producto de mayor vida útil. Verificar cada producto al recibir el kit toma 15 minutos y evita descubrir caducidades vencidas durante la emergencia. El quinto error es no implementar rotación FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Sin rotación, los productos más antiguos quedan al fondo y caducan silenciosamente mientras se consumen los más recientes. El etiquetado con fecha de compra y la ubicación FIFO estricta eliminan completamente este riesgo. Las limitaciones del test. No realizamos análisis de laboratorio nutricional. Los fallos se evaluaron por criterios organolépticos. No testamos en condiciones extremas de temperatura o humedad. Y no evaluamos más allá de los 2 meses. Los productos que pasaron el test no tienen garantía de comportamiento a los 6 meses, sin seguimiento continuo de las condiciones de almacenamiento. 30% de fallo en 2 meses. No es un resultado excepcional. Es el resultado predecible de una reserva de alimentos comprada sin protocolo, como hace la mayoría de las personas que intenta prepararse. El veredicto del test tiene 3 niveles. Si tienes 100 euros disponibles hoy y quieres empezar una reserva: arroz, lentejas y garbanzos en botes HDPE de 4 litros, más enlatados de sardinas y legumbres en agua, almacenados en el punto más fresco del apartamento con etiquetado de fecha de compra. Esos 100 euros producen una reserva de 3 semanas para 2 personas con 0 fallos esperados si se respeta el protocolo de temperatura y humedad. Si tienes 210 euros, la reserva completa de 6 meses documentada en el test. Granos en HDPE, enlatados seleccionados en ubicación fresca, aceites en botella opaca, sal y especias básicas. Sin kits comerciales, sin liofilizados como base. Con protocolo FIFO y revisión mensual de condiciones. El mismo nivel calórico y nutricional que el kit de $500 que testamos, con 0 fallos en el periodo de cobertura. Si tienes 400 euros o más, añadir liofilizados para alta densidad calórica de emergencia, un higrómetro y un termómetro digital para control activo de condiciones, y absorbentes de oxígeno para extender la vida útil de los granos a 10 años o más. Lo que el test demuestra es que la calidad de una reserva alimentaria no depende del presupuesto, depende del protocolo. Los mismos productos, en el mismo apartamento, con el mismo presupuesto, producen resultados radicalmente distintos según el contenedor y la ubicación. Y el protocolo correcto cuesta menos que el incorrecto porque elimina los kits comerciales premium que añaden precios sin añadir fiabilidad. El próximo test tiene un punto de partida en este vídeo: los absorbentes de oxígeno y las bolsas de sellado al vacío domésticas. Probamos 5 métodos con precios entre 12 y 90 euros. Medimos vida útil real de granos sellados frente a granos en bote HDPE estándar a los 3 y 6 meses. Hay diferencias de rendimiento que cambian completamente la ecuación de costo. ¿Cuántos meses de reserva tienes tú ahora mismo en casa? 0, 1, 3 o más. Déjalo en los comentarios. Y si ya tienes una reserva, revisa hoy si los granos están en su bolsa original o en bote hermético. Ese dato puede ahorrarte el 30% de lo que invertiste. Probamos el límite, sin excusas, sin fantasías.